Hola amigos, ¿cómo están? Qué lindo poder compartir con ustedes esto que vamos a hacer ahora, ¿no? Vamos a continuar con estas enseñanzas, resúmenes de lo que fue llamada parte uno, y para eso vamos a estudiar juntos, junto con mi esposa, la vida de Samuel, ¿no? El título de la enseñanza es Una generación que responde al llamado de Dios. Y para poder aprender cómo ser una generación que responde al llamado de Dios, vamos a ver tres aspectos importantes en la vida de Samuel que le ayudaron o que lo forjaron a que él pueda responder a ese llamado, ¿no? Primero, el ambiente donde vivía Samuel, la actitud que tenía Samuel frente al llamado de Dios. Y por último, las características de la vida de Samuel, ¿no? Cómo él era. Bueno, vamos a empezar por el primero. Dice que eh, básicamente Samuel vivía con el sacerdote, ¿no? En el templo, y también vivían ahí en el templo los hijos del sacerdote. El tema es que la Biblia dice que los hijos del sacerdote estaban en perversidad, en injusticia, en pecado, a tal punto que llegan a ser llamados como hijos de Belial. Y podemos saber la influencia negativa que podría haber llegado a tener en la vida de Samuel a lo largo de su crianza, básicamente en esa casa. Otro aspecto es que el sacerdote Elí era ciego o estaba a punto de quedar ciego, ¿no? Imagínense qué difícil que la persona que tiene que guiarte no ve, ¿no? Es complicado. Y otro punto es que en el tiempo donde vivía Samuel en esa época no era común escuchar la voz de Dios, ni tampoco tener visiones ni sueños, ¿no? Era muy raro que eso suceda, pero más allá de estos aspectos negativos, ¿no? Del ambiente donde él estaba, hay algo importante, y es que la lámpara del Señor todavía estaba encendida. Esto está en 1 Samuel capítulo 3 versículo 3. Dice que en otras versiones dice que la lámpara del Señor todavía no se había apagado, es decir, estaba ahí a punto, pero no se había apagado. Y esto ha sido fundamental, ¿no? Para el llamado de Samuel, para que él pueda responder al llamado de Dios en su vida. Bien. Para entender también un poco lo que es llamado, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento aparece esta palabra 700 veces como verbo, sustantivo o adjetivo. Y hay tres formas de encontrarla, ¿no? La primera es llamar a, que significa invitar o citar. Por ejemplo, en Génesis 3:9 dice, mas Jehová llamó al hombre, ¿dónde estás tú? La segunda forma es invocar el nombre de, por ejemplo, en Deuteronomio 28:10 dice, entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Y la tercera forma es dar el nombre a, por ejemplo en Génesis 1:5 dice, llamó Dios a la luz día. Ahora bien, el llamado de Dios en nuestra vida tiene dos implicancias. La primera es que lleva un llamado a servir a Dios de algún modo. Por ejemplo, en Isaías 41, del 8 al 9, nos habla que dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. El segundo significado es que no simplemente es de identificar, sino de describir. En Mateo 1:21 dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora en esto podemos, ya conociendo lo que es un poco el llamado, vemos la actitud frente al llamado de Samuel, ¿no? En 1 Samuel 3, del 4 al 5, nos habla de que Dios lo llamó a Samuel, ¿no? Y Samuel, su actitud fue levantarse y correr hacia Elí en ese momento porque no conocía, como decía mi esposo, no conocía la voz de Dios. Creía, pero no lo había escuchado nunca palpablemente. Entonces su actitud era levantarse e ir, salir de su lugar de donde estaba, no se quedó en su cama, no se quedó cansado, porque Dios lo llamó 4 veces y en la tercera Elí le dice que él no lo estaba llamando ya, que era el Señor quien lo estaba llamando, ¿no? Entonces podemos ver cómo Samuel entendió quién lo llamaba y pudo perseverar a pesar de esas 3 veces que no sabía quién lo llamaba. Fue
salió de donde estaba y obedeció, ¿no? Salió y obedeció, escuchó y accionó. Y ahora la pregunta es, ¿qué tanto somos como Samuel? ¿Qué tanto estamos siendo obedientes a la voz, ya sea de Dios o de nuestras autoridades? Aún los animamos a que puedan chequearse, ¿no? Y preguntarse, ¿no? ¿Qué tanto de Samuel, de esa actitud de Samuel hay en nosotros? Sí, creo que ya empezando con las características, como tercer punto, una de las características fundamentales es justamente la obediencia, ¿no? En Samuel, más allá de todavía no haber escuchado la voz de Dios, él pudo ir hacia su autoridad y reconocer, ¿no? Y preguntar o depender de lo que la autoridad le podía decir. También una característica importante en Samuel es que no se contaminó. Decíamos al principio que él vivía con Elí, el sacerdote, pero también con los hijos, y que ellos estaban en injusticia, en perversidad, y él, con todas las posibilidades de haberse contaminado por estar en el lugar en el que estaba, no se llega a contaminar, sino que se pudo mantener. Permaneció. Exactamente. Lo que decíamos recién, que no conocía a Dios antes del llamado. Cuando el Señor lo llamaba, él recurría directamente a su autoridad, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Y hay un versículo que quiero leerles que es 1 Samuel 3, versículo 7. Y Samuel no había conocido, y vamos a resaltar esta palabra, conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esta palabra conocido que leíamos en el original es Yadá, que significa conocer íntimamente. Es decir, Samuel todavía no había tenido una experiencia íntima con Dios. Lo había conocido porque le enseñaron de la Biblia, le enseñaron de la ley, pero no había llegado a tener una experiencia con Dios, ¿no? Otra característica de la vida de Samuel es que él dormía en el santuario. Dice que en el santuario, que era la pieza, en la habitación de David, estaba el arca, que simbolizaba, representaba la presencia de Dios, ¿no? Qué importante es que que él haya podido estar donde estaba la presencia de Dios. Sin duda eso abre el ambiente, habilita el ambiente para que nosotros podamos escucharlo y podamos llegar a conocer ese llamado de Dios, ¿no? Estaba apartado. Algo importante es que Samuel, antes que él nazca, evidentemente la madre de Samuel, Ana se llamaba, antes que él nazca, ella no podía tener hijos, no podía tener hijos, buscaba con su esposo, pero no podían. Entonces esta mujer, Ana, hace una promesa y le dice al Señor que si él le concedía un hijo, ella lo iba a consagrar al servicio de él, iba a ser para siempre, para toda su vida de él, y como señal de eso no iba a ser cortado sus cabellos, ¿no? Entonces Samuel había sido apartado para Dios, y creo que hoy nosotros podemos decidir eso, ¿no? Nosotros podemos decidir ser apartados. Y algo que estaba en el corazón de Samuel era que él estaba dispuesto a escuchar a Dios. Si hay algo que Samuel tenía es que él quería estar donde Dios estaba. Por eso la habitación, el lugar donde dormía, es donde estaba el arca, porque él quería estar donde Dios estaba, ¿no? Otra característica es muy importante, la santidad, ¿no? Y dice en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice: por lo tanto, ya que tenemos estas grandes y maravillosas promesas, amados, limpiémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, completando la santidad en el temor del Señor. Así como Samuel pudo mantenerse apartado en santidad ante las situaciones que vivían los hijos de Elí, también nosotros, para poder responder a este llamado, es muy importante poder mantenernos en santidad, ¿no? En búsqueda del Señor. Y creo que la más importante, y esto cerraría todo lo que hemos compartido, es que Samuel era obediente. Samuel estaba 100% dispuesto a hacer todo para hacer caso a lo que su autoridad le decía, ya sea el sacerdote Elí o ya sea el Señor mismo directamente, ¿no? Cuando leemos, cuando el Señor le habla, ¿no? Y todo lo que iba a pasar con la casa de Elí, que iba a ser destruida, esto lo pueden leer ustedes en 1 Samuel capítulo 3, todo ese capítulo completo lo describe. Cuando el Señor le dice todo lo que iba a hacer, él tenía temor de decirle al sacerdote,
Pero sin embargo, el sacerdote le dice, decime todo lo que el Señor te dijo. Y él pudo hacer caso, ¿no? Aún a pesar de lo malo que le iba a pasar al sacerdote, él pudo hacerle caso. Y qué importante es que nosotros hoy podamos buscar ser como Samuel, ¿no? Y en todo esto nos surgen algunas preguntas, ¿no? Para que podamos meditarlas. Sí, que le dejamos ahí para que ustedes puedan meditarla, tomarse el tiempo, ¿no? De tener un tiempo para presentarse delante del Señor. Y la primera es, si alguna vez tomaste la decisión de apartarte completamente para Él, para Dios. Si no, ¿qué es lo que te impide tomar esa decisión de vivir apartado, ¿no? ¿Crees que vivís en santidad? ¿Alguna vez escuchaste la voz de Dios llamándote? ¿Reconoces y obedeces a tus autoridades? ¿Qué haces cuando tus autoridades te llaman a servir? Amigos, le dejamos estas preguntas para que, bueno, después de este video puedan tomarse ese tiempo, ¿no? de poder chequearse, de poder mirarse y ser sinceros y reconocer, ¿no? Cuál es nuestra condición o qué tanto de Samuel tenemos o qué tanto de Samuel nos falta por conquistar. Así que bueno, le mandamos un abrazo, los amamos y a seguir preparándose para lo que se viene, ¿no? Convocatoria llamada parte 2. Eso.